Buenos días amigos, hoy miércoles 14 de febrero, fecha que por mucho tiempo nosotros aquí los dominicanos y en buena parte del mundo recordamos como el Día de los Enamorados, acuérdense, pero la globalización que está presente en todas partes del mundo entendió que si usted lo reducía a los enamorados, probablemente dejara fuera una franja importante de la población y lo extendió al Día del Amor para que fuera un poquito más amplio. Amor, un concepto más amplio. Pero también se encontró que el Día del Amor no era suficiente, no recogía a toda la población. Entonces le agregaron el Día del Amor y de la Amistad. Y así ya está hoy. Y por tanto, esta es una fecha que lo acerca a usted, a su familia, a sus amigos, a sus amistades, a sus amantes, a su esposa, etcétera, a toda la población, a toda, porque o por amistad o por amor usted tiene algún tipo de afinidad. Fíjense ustedes cómo el mercado inteligente, buscador de oportunidades, ha ido ampliando el marco referencial de esta fecha, que sin lugar a dudas es una fecha histórica. Todas las sociedades la tienen consignada como la fecha máxima en que se aproximan los enamorados, a lo que, como les digo, le han agregado ahora la amistad. Así está, así activa el comercio, porque amplía más el marco referencial. Ya no se queda. Acuérdense que antes la reverencia era vestir de rojo para mostrar esa vocación de enamorado, de su pareja, de su novia. Pero en estos tiempos ya no es imprescindible vestir de rojo, sino también mostrar amistad. Amistad con los amigos, con los relacionados, con los compañeros de trabajo, etc. Miren, tuvo que intervenir el señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, aprovechando que ayer el Banco Central hacía reverencia a los padres de la patria, para precisar que aquí no hay lo que se ha querido verter en uno de los medios de comunicación ligados precisamente a una actividad específica del país, que es la importación de vehículos, de que escaseaban los dólares y que por tanto no se podía suplir demanda que estaba presente en el mercado en los sectores productivos. No se habló de vehículos, sino de sectores productivos. El gobernador dijo, pero si en el año 2017 ingresaron 960 millones de dólares más que el año anterior, un incremento de ingresos de divisas. El país cerró el año pasado con reserva de 6.800 millones de dólares. Y esos dineros son suficientes para afrontar, lógicamente, la demanda y algo que viene por ahí, por cierto, que es la repatriación de dividendos. O sea, en el primer trimestre del año se procesan, se cierran los estados financieros de las empresas transnacionales que están presentes en el país y lo mismo hacen en sus divisiones. Y por tanto hay que suplir información acerca del estado de situación, beneficios o pérdidas. Si hay beneficios, pues se remiten los beneficios y se repatrian hacia las oficinas centrales de esas corporaciones. Para eso, que es un momento que se
ciertamente se crea mucha presión hacia el mercado cambiario. El gobierno de la República Dominicana, representado en el Banco Central, dispone de recursos y tiene un ingreso importante de divisas, porque ya se preparó para ese momento, esperado de 1.800 millones de dólares que van a ingresar a partir de la semana que viene por efecto de la colocación de los bonos. Los bonos que autorizó el presupuesto público para este año. Esos dineros que entran a la tesorería y de ahí tienen que pasar al Banco Central, a cuentas, son suficientes para también afrontar cualquier reclamo extraordinario de divisas por efecto de un buen año económico como fue el año pasado. Ese 4.6% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana el año pasado generó beneficios en muchos sectores. Muchos de ellos inversionistas que están en el país y que para esta fecha, como le digo, para el primer trimestre del año, primer cuatrimestre del año, están repatriando beneficios a sus casas centrales, en Nueva York, en Estados Unidos, en Canadá, las empresas mineras, y en Europa. Y esas empresas, y también en México, del señor Slim. Entonces, esas instituciones están a la espera de esas divisas y el mercado las tiene. Cuando usted tiene 6.800 millones de dólares en reservas, puede decir que está en disposición de afrontar 4.5 meses, casi la mitad del año, o más de un tercio del año, para colocar en el mercado las divisas que se necesiten. De todas maneras, el gobernador sabe muy bien cómo se maneja esto. Tiene muchos años, muchos. Es más, el gobernador tuvo que afrontar épocas en las que era un sector financiero específico el que hacía eso mismo. Eso mismo. Para ellos apreciar, y como eran jugadores importantes en el mercado de divisas, obtener beneficio de la especulación. Entidades financieras conocidas que parece que han abandonado esa práctica. Es razón de que las autoridades monetarias se prepararon para afrontar eso. Ahora parece ser que el reclamo proviene de un sector importante, importador de vehículos, que ahora, como todos los años, cada vez que se activa la economía, se activa mucho la venta de vehículos, reclaman más divisas, siempre en incremento, al año anterior siempre en incremento, siempre en aumento, y entonces no las han encontrado para poder cumplir con sus obligaciones con las casas matrices. Es que se presentaron de improviso, es que no participaron en la programación, porque cualquier cantidad de divisas, explicaba ayer aquí Orión Mejía, que es un hombre de la banca, además de periodista activo, usted no puede reclamar de improviso, de golpe, de cantidades de divisas al mercado, porque no es que no la tenga el mercado, es que eso hay que programarlo, porque después de todo la divisa es un recurso escaso. No es como la moneda en pesos, que está en cantidad suficiente como para que usted pueda suplir cualquier demanda que se le haga. No, la divisa es escasa y como tal tiene que ser programada y se acumula, si usted la programa, se acumula en cantidades que sean las que reclame el mercado, pero programadas. Por otro lado,
ayer nos enteramos que no es cierto que el Fondo Monetario Internacional, oficialmente, lo sabíamos ya, que no es cierto que el Fondo Monetario Internacional, como divulgaron varios medios y como han creado una corriente de opinión alrededor de ese concepto, que el Fondo Monetario reclamó un ajuste fiscal severo a las autoridades de manera oficial. Pues, ¿pueden ustedes creer que eso no es cierto? Que eso no ha llegado todavía al país, ese reclamo. De hoy a mañana reporta el directorio del Fondo Monetario Internacional los resultados de la visita del segundo semestre de sus técnicos a la República Dominicana, a la señora Elena Cebotari, junto con varios técnicos del Fondo Monetario. Como ustedes saben, estuvo casi 2 semanas aquí, 2 semanas. Examinó el conjunto de la economía, reclamó información para emitir al fondo, al directorio del Fondo Monetario Internacional, el resultado de su informe. Muy importante, porque lo que evalúa el fondo es lo que se entrega también, esa misma evaluación, la que se va a parar a todo el sistema financiero internacional. Pero esa versión que llega hoy o mañana, acuérdense, tiene un paso previo. El paso previo es que las autoridades del Banco Central y del sistema financiero, o sea, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, van a examinar el reporte. Y si no están conformes con ese reporte, le van a hacer observaciones. Que la comisión que encabezó la señora Cebotari tiene que entender que ese es el derecho de las autoridades del Banco Central y de las autoridades financieras hacer, que corresponde a cada país opinar acerca de la visión que tenga cualquier grupo, incluido el Fondo Monetario Internacional, sobre la economía. Y esa visión, la nuestra con la de ellos, es la que se reporta al directorio del fondo para que el fondo emita finalmente su versión acerca de lo que resultó ser el año económico de la República Dominicana 2017. Es así como pasa la cosa. Ahora bien, dice el gobernador que está sorprendido de toda la campaña que se montó aquí. Usted oyó a entidades como INTEC, a la CREES y a muchos otros opinar sobre el ajuste fiscal que sugirió el fondo según se coló en los periódicos. Aquí hay que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Definitivamente. Entonces, el momento que está viviendo el país es de muchas definiciones y de consolidaciones. Y entonces si usted consolida determinadas estructuras, principalmente las ligadas con el Estado, el sector privado se afecta, porque el sector privado le ha sacado mucho provecho al desorden, a la falta de afincamiento de políticas públicas, de solidez. Entonces, por eso, este es un año importante, muy importante. Se está viviendo lo que llamamos la hora de los hornos. Y de la fragua, cuando el calor intenso del horno está preparado para fraguar, consolidar metales, piezas, estructuras. Entonces, hay que estar atento porque se puede colar mucha manipulación. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Quería también comentar un segundo tema referido a la afirmación del presidente de la República ayer con motivo de un acto que hizo Banca Solidaria. Banca Solidaria es la estructura financiera que constituyó esta administración del PLD desde el inicio mismo de su administración, en tiempos del licenciado Danilo Medina, en el 2012. Para esencialmente asistir a las estructuras medianas y pequeñas de las ciudades y de los campos. Pero esta banca solidaria tiene el ojo puesto esencialmente en las estructuras medianas y pequeñas de
las ciudades. Lo que ha pasado allí, como ustedes saben, lo han sentido, es que se ha prestado más de 20.000 millones de pesos a esas pequeñas estructuras, Mozart. Eso no es un fly. El presidente proclamó, y usted verá que hay mucha gente, seguro que lo comentará y lo pondrá en duda, que se han sacado de la pobreza 1.200.000 personas. En estos últimos 5 años, y que de un 42% en que recibió la pobreza, ya la tiene muy por debajo del 30%, muy probablemente 25 a 26%. Acuérdense que la administración del Partido de la Liberación Dominicana, que retomó en el 2004, agosto 16 del 2004, el poder, encontró la pobreza en un 51%. Y una cosa más grave que eso, la pobreza fue alimentada en el periodo 2000-2004 con 1 millón más de pobres. O sea, a la pobreza que había al año 2000, cuando la primera administración del PLD terminó y entregó al PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, en ese lapso se le agregó 1 milloncito más de pobres a lo que habían, por efecto de lo que sabemos, la terrible crisis económica de los años 2003-2004. Bueno, ¿sabe lo que hizo el PLD? El PLD no solamente del 2004 al 2012 recogió ese millón, sino que bajó ese 51, lo dejó en un 41. Y de ese 41, en el 2012, lo agarró esta administración y lo bajó, como reporta el presidente, a un 26% de la pobreza extrema, ¿no? El país tiene que reconocer que los cambios que se han dado en la sociedad dominicana por efecto del paso por la administración pública del Partido de la Liberación Dominicana es extraordinario. Extraordinario. Y perfectamente comprobable. Esas cifras son cifras chequeadas por el Banco Mundial, y por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y por CEPAL. Esas cifras son perfectamente confrontables. Y hay que decirlas, hay que proclamarlas. ¿O ustedes creen que al haber puesto en manos de estructuras medianas y pequeñas esas 20.000 millones de pesos, que haber prestado en Banco Agrícola, FEDA y Banco Comercial, y al frente de ellos el Banco de Reservas, a la agropecuaria, ya no estamos hablando de estructuras medianas y pequeñas de la ciudad, más de 55.000 millones en 4 años. ¿Ustedes creen que eso no ha repercutido? Usted comparó, cuando viaja al interior, en las zonas de cultivo que hoy se observan, la suficiencia que hay en mercados de oferta de alimentos de estos tiempos con tiempos anteriores. El verdor de los campos arroceros, de platanares, yucales, plantaciones guineeras, plantaciones de cacao. Usted eso se ha reparado en eso, porque a veces uno pasa muchas veces por un lugar y no se da cuenta del cambio, Mozart. O vive allí y no se da cuenta de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es trascendente, lo es. Hemos resuelto los problemas nacionales. Bueno, es que de un 26% de pobreza extrema, eso es pobreza extrema. Pero acuérdense que hay un informe del Banco Mundial, precisamente, de PNUD, que dice que la República Dominicana necesita impedir que esos que salieron de pobreza extrema
vuelvan a hacerlo, vuelvan a ser pobres extremos, porque no han despegado suficiente como para escalar los niveles de clase media, que están en la primera línea de clase media, pero que su posición es frágil. Por tanto, la economía tiene que manejarse con mucho tiento, con mucho cuidado. Por eso es que estamos obligados a crecer y a desparramar y a equilibrar y a mejor distribuir riqueza, para que esa posición, como les digo, bastante frágil en que está el que linda la pobreza, no se rompa, y entonces termine usted, después de dar un salto, de haber mejorado su situación, su entorno, caer otra vez en la situación anterior. Es lo que queríamos decir. Buenos días, don Mozo. Buenos días, Pedro. Buenos días. Bueno, ante todo, felicidades, Pedro, y el Día de la Amistad, del Amor. Un día bonito porque además se inicia la Cuaresma, miércoles de ceniza. Entonces coincide ahí la Cuaresma, eso, en conmemoración a los 40 días de ayuna. Podemos nosotros incorporarnos a un momento, a un periodo para esperar previo a la Semana Santa, a las celebraciones cristianas en ese sentido, y al interior de, bueno, la sociedad misma con estas celebraciones que aunque tienen un elevadísimo componente comercial, el Día de la Amistad, elevadísimo, una gran influencia en procura de que uno se meta la mano en los bolsillos. Llamaba la atención que lo que era el Día de los Enamorados ha ido evolucionando. Sí, porque después de que al Día del Amor... le buscaron varias aristas para no limitarlo. ¿Tú sabes lo que es Abren ahora? el abanico. ¿Sabes lo que es ahora? Sí. El Día del Amor y de la Amistad. Y de la amistad. Ya alcanza toda la para sociedad. Abrir, claro. Ya alcanza. Sí, una buena si estrategia. usted lo dejaba... Eso es una estrategia. En el Día de los Enamorados, solo los enamorados tenían derecho a y los que no celebrar. están enamorados. Estos se metieron a eso también. Exactamente. Que mucho sabe la globalización. Es Mozart. Pero de todos modos, siempre cualquier motivo que conduzca claro. a abrir los espacios para la hermandad, para la solidaridad, para el aprecio, para el aprecio, para reafirmar relaciones, compañerismo, amor dentro y fuera de la familia. Así es. Sobre todo en momentos como lo que estamos viviendo, de espanto, con situaciones que se han dado, con toda esta violencia intrafamiliar, ¿verdad? Con esta caída que han tenido importantes nichos cristianos por desafuero, por malas prácticas, por malas conductas, de gente que está llamada a pastorear, a llevar al ánimo de la población con su forma, con su accionar, para que tengamos mejores familias mucho más sólidas. Entonces, momentos como estos, esta feliz coincidencia de este día, miércoles ceniza, inicio de la Cuaresma y Día del Amor y de la Amistad. Claro. Entonces yo quiero pues unirme a todo esto y bueno, pues felicidades para todos, ¿verdad? O sea, por feliz coincidencia también, se abren los campos de entrenamiento de las grandes ligas. Centenares de dominicanos comienzan a disputar puestos para estar en una de las 30 corporaciones que son esas equipos de grandes ligas. Mucho dinero. Señores, una cantidad de dinero impresionante. Impresionante, sí. Ninguna otra nación que practica el béisbol después de Estados Unidos tiene tanto interés y participación en esa actividad como la tenemos los dominicanos. Así es. O sea que es una coincidencia feliz. Sí, es una coincidencia. Oye, que se abren los campos de entrenamiento en la Arizona y en la Florida. Así es. Yo quiero, entonces, resaltar, como lo acabas de hacer tú, la feliz intervención del gobernador del Banco Central,
Claro, con unas declaraciones muy oportuno. muy oportunas. Siempre es importante escuchar voces como esta, cada vez que hay amagos de crear o que pueda crear una situación en el país. Fíjense cómo de una información que, de acuerdo a lo que dice el propio gobernador, es una información que no se correspondía con la verdad, sino que se tomó un informe pasado, se trajo, se coló y se mandó como información de este momento. Se creó toda una corriente de opinión. De esa misma manera, lanzar al ruedo de que no hay dólares en el mercado pudiera crear una situación engorrosa. Así es. Entonces, es sumamente saludable, es oportuno y es responsable la respuesta inmediata que da el gobernador del Banco Central, una persona que tiene mucho crédito en el país por lo que ha sido su gestión al frente de la política monetaria y financiera del país por muchos años, y que es una persona que con tranquilidad, con serenidad, pero con mucha confianza en lo que dice y hace, pone las cosas en su justo lugar. Y ha afrontado con éxito cosas como esta, y la estridencia, la única estridencia, pero una verdadera estridencia de su comentario cuando suele hacerlo, lo constituyen los hechos, los datos que aporta. Porque cuando amaga, cuando sale esa cabeza de medusa a inventar con el mercado, por ejemplo, que es tan delicado el mercado cambiario, entonces ahí viene la contundencia de la gobernación del Banco Central. Y sus autoridades. Que responden a los lineamientos de un ejecutivo. Así es. Que en el caso del presidente Danilo Medina tampoco juega con la estabilidad macroeconómica del país, que tienen uno de sus principales pilares la estabilidad que ha tenido y ha mantenido por mucho tiempo el mercado cambiario en la República Dominicana. Y no porque que lo mantienen porque quieren mantenerlo, sino porque implementan políticas que le permiten al país superar en 940 millones de dólares las reservas con relación al año pasado y colocarnos en 6.000 al año antepasado, y colocarnos en 6.800 millones de dólares que están ahí en las arcas para responder a los requerimientos de más de 4 meses de importación y estar en condiciones a responder a cualquier tipo de amago que procure desestabilizar. Lo ha hecho con éxito año tras año para esta época. Sí, miren, yo tengo algún tipo de vínculo con sectores que reclaman divisa. Claro. Por ejemplo, parte de su negocio, su actividad de negocio. Su actividad de negocio. Por ejemplo, ayer. Normal, absolutamente normal. Por eso digo, porque oyen a uno hablar con esta vehemencia y de inmediato a lo que apenas decía ahí está en la bocina. Bueno, pues. Sí, pero está bien. Corre ese riesgo, no te preocupes. Uno corre ese riesgo. Eso me resbala. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Por qué hago este tipo de planteamiento? O sea, pongo las cosas en su justo lugar. Digo que tengo conocimiento y estoy vinculado, me atrevo a decir familiarmente, a un sector que procura divisa. Por ejemplo, el de los vehículos. Los importadores de vehículos que reclaman dólares. ¿Sabes por qué? Que es un sector que ha estado con un dinamismo importante, con muchísimas ferias que ha habido en el país. En los últimos años. Supera la otra. Una tras otra. Sí, una cosa sorprendente. Es un sector que está moviéndose, debería moverse incluso más. Pero a un poquito, la velocidad un poquito. Porque, oye, me está llenando el país de vehículos. Sí, pero vehículos nuevos. Sí, Pedro, vehículos nuevos. Eso sí. Lo que no podemos llenar es seguir llenando el vehículo de chatarra y de vehículos ahogados.
Ay, vamos a decirte. Eso es una barbaridad. Ay, Eso lo que sí, acaba de eso sí, decir. Eso sí tenemos nosotros que frenarlo. Los ahogados. Esos ahogados. Esos sí son peligrosos. Oh, pero ven acá, engañando a la gente, estafando a la gente y llenando de problemas las calles, las arterias del país. Así no. Pero esos importadores tuvieron requerimiento porque Pedro agarraron, buscaron dinero, pidieron, porque ellos lo que hacen es aprovechar su crédito. Tráeme crédito, el crédito, tráeme el vehículo, ¿verdad? Entre la llave y viene, entonces luego ellos tienen que reclamar esas divisas para poder responder a esos requerimientos de su financiero, ¿verdad? Que es lo que dice el Banco Central. Y entonces los bancos, porque los bancos tienen su mecánica también, como también dice el gobernador, dice, bueno, hay que atender a las grandes, esas corporaciones grandes que piden recursos. Eso es en fila, porque que no es fácil, Pedro. Entonces, nada, tienen una mecánica. Y entonces es posible que lleguen algunos pequeños o algunos improvisados, esos que se han improvisado, porque hay muchísimos importadores de vehículos improvisados que van a hacer una fila, conectan y van a un periódico. Los de los ahogados, precisamente. Sí, van a un periódico y ese periódico viene y le titula, para darle un titular, portada, porque uno fue y dijo que no encontró unos dólares. Sí. Entonces tratan de hacer de eso una corriente de opinión. Así es. Y ahí viene la contundencia de los datos. Ni hay escasez de dólares, ni habrá escasez de dólares. Porque en adición a esos 6.800 millones que están depositados en las arcas del Banco Central, generado por este modelo, generado por la economía dominicana, generado por el clima de estabilidad que ha permitido incrementar sustancialmente la inversión directa de recursos en este país en moneda fuerte, vigorosa. En adición a eso, todavía estamos esperando. ¿Saben cuánto estamos esperando? 1.800 millones que vienen ahí en camino. En ruta la semana que viene. Ingresan en adición a lo que hay ahí. 1.800 millones de dólares más, fruto de la inteligencia y de la no es en adición a las reservas, sino a la disponibilidad, del mercado. Exacto. De lo que van a traer por el asunto de los bonos, esos que fueron exitosamente colocados. Así es. Eso para los aventureros, para que sepan que estamos con el ojo al Cristo, que no se puede inventar. Una economía como la nuestra, bueno, para el laborantismo, esas son cosas del pasado, ¿eh? Cuando aquí ustedes saben cómo era que se manejaba ese mercado, Pedro. ¿Tú sabes cómo era que se marcaba? Donde participaban mansos y cimarrones. Yo hice un pequeño relato. Políticos y no políticos. Había bancos que emparejaban sus operaciones con ese tipo de movimientos especulativos. Sí, así es. Entonces quiero entonces ponderar, como lo hizo Pedro ya, pero yo quería ponerle un poquito de sal, un acentico, el acento. Un acento. La tilde. A eso. Y entonces por eso ahora voy con el otro elemento, el otro elemento que yo sé que causa escozor. Es gente que que quiere seguir colocándose de espalda a la realidad, que no es buena consejera. No importa la situación, por amarga que sea, afróntela. Adiós. Y sea lo suficientemente inteligente como para buscar espacio y salir adelante. Atención a la oposición en ese sentido, a nuestros partidos políticos, a nuestros precandidatos, a nuestro liderazgo político, a nuestros empresarios fajados, creando riqueza y creando empleo. Eso que dijo ayer el presidente de la República. El presidente Danilo Medina habla muy poco. Habla tan poco que lo viven escuchando, como dice el pueblo, para que hable. Pero el hombre, él busca o por motivación o por estrategia, por lo que sea,
Él Por busca administración su personal. bueno, administración. Hay que administrar porque la palabra él también. administra la palabra. Sí, hay que Y el administrarla. silencio. Entonces Hay que él, administrar la palabra. entonces él ayer, no sé si por motivación, por el hecho cierto del éxito que viene teniendo un programa que él acarició desde que presentó su deseo de ser presidente de la República, por allá por el 96, ya encaminándose a lo que sería su candidatura en el 2000, que es el Banco de los Pobres. En aquel momento era Banco de los Pobres. Él acariciando eso, Banco Solidario, sobre una premisa hermosísima y que a mí me parece muy justa, que es la de decir el pobre paga. El pobre no es mala paga nada. El pobre necesita confianza, porque el pobre sabe que si falla, se sepulta. Entonces el pobre paga. Vamos a darle la oportunidad al pobre de que tenga acceso a los recursos que necesita para salir, precisamente para salir hacia adelante. Y entonces creó el asunto de banca solidaria, poniendo ahí a una persona, Mayra Jiménez, que se llama, Mayra. ¿verdad? Una persona Ya entrenada, ya porque entrenada. viene en la administración del PLD Exactamente. completa. Sí, en toda completa. la administración. Entrenada en esos menesteres y ha logrado realmente echar hacia adelante sobre la base cierta ya demostrada de que la gente paga, de abrir esa compuerta, Pedro. Y ahí están los resultados que tú resaltabas hace un momento. Pero hay un componente que es el que probablemente crea mayor intranquilidad y le quita el sosiego a la oposición, que es cuando el presidente dice que en su gestión han salido 1.200.000 1.200.000 personas de la pobreza extrema y de la indigencia. Esa es la indigencia. De la indigencia. Esa es la pobreza extrema. De la indigencia. Sí. Lo primero que yo quiero es recordarle a la gente, a quienes nos dan el privilegio de escuchar, que esa ha sido una de las características de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, Sí, así es. en las cuales el presidente Danilo Medina ha sido un pilar porque ha estado junto con el expresidente Leonel Fernández desde el 96 en una decisión con un proyecto dirigido a combatir la pobreza y la desigualdad. Así es. Y ellos, el PLD y sus gestiones, lograron desde el inicio, desde el 96, dar marcha a todo ese proceso. Y recuerden ustedes que cuando entregaron la primera gestión en el 2000, lo entregaron con una disminución considerable de los niveles de pobreza del país. Así es. El presidente Hipólito Mejía Mira, logró durante los dos primeros años. Del 96 al 2000, Sí. la economía dominicana acumuló un crecimiento en esos 4 años, promedio de 7.6. 7.6. Entonces, sí, lo que no quiere decir necesariamente que la riqueza Se distribuyó se justa, distribuyera en forma justa. Ostensiblemente Pero la disminuyó pobreza. porque vino de la mano también Exacto. de Así programas es. dirigidos a combatir la pobreza desde el Estado. Programas como Solidaridad. Pero que esa se creó en el 2004. Perdón. Sí, 2005. Todo eso, todo ese... No, pero ya desde antes, no se llamaba así. Lo que pasa pero ya fue- desde antes, el presidente Leonel Fernández había creado Tú sabes, mecanismos mira para lo- el combate. Mira lo que pasó, Para el Mozart. combate. La agropecuaria y la actividad productiva del país estaba muy golpeada cuando llega el PLD al poder en el 96. Acuérdate que incluso los préstamos a la agropecuaria eran muy reducidos, que en ocasiones se hacían importaciones de productos alimenticios básicos, en ocasiones. Pero del 1996 al 2000, como te digo, hubo un crecimiento acumulativo anual Sí. promedio de 7.6. Con un impacto. Eso impactó. Con un impacto. Entonces, después el presidente Hipólito Mejía, durante sus 2 primeros años, mantuvo Más o el menos, ritmo sí. de estabilidad, Sí. que es importante, de estabilidad de la economía. pero después le Pero vino entonces abajo. vino el derrumbe del Sí. 2003,
que fue terrible, Así fue. porque entonces lo que se había logrado se echó hacia atrás. Así fue. Nosotros retrocedimos como 10 años Se en perdió materia del proceso de un desarrollo. millón y medio de Salió empleos un de millón, pobres, un que millón lo ingresamos al 500 ejército mil. de los pobres. Exactamente. Que los ingresamos al ejército. 1.500.000. Pero a partir del 2004, cuando volvió el presidente Leonel Fernández, se inició un proceso de recuperación, de tratar de sacar, ir disminuyendo esos niveles de pobreza. Hasta el punto que en el 2012, como cita el presidente Danilo Medina, que andaba como en un 41, 42% los niveles de pobreza. Sí, así es. Sí. El presidente Danilo Medina incrementó, pero en forma sustancial, lo pueden ver con la visita sorpresa, por ejemplo, con Banca Solidaria, entre otros aspectos, y Progresando con Solidaridad fortalecido, entre otros aspectos. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, que sus niveles de pobreza, que estaban en un 40 y tanto por ciento en el 2012, disminuyeron hasta caer en 28%. ¿Es que está, Pedro? 28. Llegó a 26 a 26, ahora mismo. a 26. Está en 26%. A 26%. No se puede negar. No. Señores, no se puede negar. Que el trecho todavía es amplio, que hay situaciones de desigualdad terrible, que hay que... Sí, eso es verdad. Y fragilidad. Y fragilidad también es verdad. Porque yo voy a decir algo. Es bueno Banca Solidaria, es bueno Progresando con Solidaridad. Ahora hay otro componente que el presidente hizo alusión a eso también, que es el salario. Volvió a resonar, y ya lo había hecho el gobernador del Banco Central también hace unos días, el componente de salario en el país. Hace falta que en adición a esas políticas sociales exitosas y a esa revolución del crédito, como bien lo llama y lo sustenta Orión Mejía, que ha habido en el país con esta gestión del presidente, que a eso se le añade entonces la voluntad del sector privado en entender que necesitamos mover, por supuesto hacia arriba, la agujita del salario en la República Dominicana, que sigue siendo un factor terrible que va en contra de ese proceso de sacar a la gente de la pobreza y de la desigualdad. Porque tenemos niveles de salario que si bien es cierto, han mejorado un poco, porque antes estaban en el 92, era no han alcanzado al 92, la inflación, no han alcanzado la inflación. No. Y entonces, mientras tengamos eso, atrás. usted va a tener desde el pobre, desde el indigente que está esperando que haya movilidad hacia arriba para ellos poderse mover un poquito más, pero el frenazo que hay, o que se pretende, o que no se termina de entender que necesitamos sacar de ahí, en la clase media, Pedro, Sí. impide entonces que haya ese movimiento. Entonces yo aprovecho para felicitar al presidente en la gestión, a doña Mayra Jiménez por el asunto de banca solidaria, alentar al gobierno a que prosiga en la búsqueda de seguir disminuyendo esos índices de pobreza en el país, pero al mismo tiempo llamando la atención de que necesitamos responder al asunto del empleo formal, directo, un empleo sólido y el salario. Y esos dos componentes ahora mismo están, además de afectados por una clase empresarial no muy dada a responder a lo que es su responsabilidad social y a distribuir un poco mejor la riqueza que entre todos con sus trabajadores ha creado focos, elementos como el problema migratorio, que ese es el otro elemento. Y yo le digo al presidente, con todo el respeto, que todos esos esfuerzos que él viene haciendo con su equipo y que están dando esos frutos que todos aplaudimos, corren el riesgo de perderse en el tiempo. Y corremos el riesgo, además, de tener un obstáculo
para proseguir. Porque es que el componente empleo y el componente salario son básicos, presidente, usted lo sabe más que yo. Y esos dos componentes están severamente afectados por el asunto migratorio. El desplazamiento es realmente terrible, presidente. El desplazamiento. Y ahí de que la mano de fragilidad obra. de esta conquista. Y los salarios sí, caen de una forma. Mire, eso que llaman el gueto, sí. el gueto que hay ahí en esa zona de. ¿Usted sabe a qué se debe Bávaro, eso, presidente? De Bávaro. A que esos hoteleros aprovechan y ellos prefieren esa mano de obra barata, Pedro. Por la que no pagan seguridad social, Por la que no pagan. para que a la que le paguen el salario que ellos discuten. A que esa gente de esa gente de Acoprovi, los constructores de vivienda, no terminan de entender que ellos tienen que moverse y darle espacio a los obreros que saben de eso. Nuestros albañiles son albañiles de verdad, no son improvisados. Son gente que tiene la cultura de la construcción, Pedro, la asumieron. Saben construir nuestros albañiles. Pero vienen de maestros. Vienen de maestros. Que lo instruyeron y lo supervisaron. Sí, lo que no saben son los haitianos. No. Y no le podemos pedir que sepan, porque ¿qué construyen los haitianos? Sí mismo es. Esa es la verdad. Eso es tan cierto como que cuando se han hecho alguna obra de infraestructura importante en Haití, que ganan empresas de constructoras dominicanas, se llevan a maestros y a ingenieros de aquí. Tienen que hacerlo porque ellos saben. Y a obreros especializados, porque allá no hay. Allá no hay. Simplemente. Entonces nosotros hacemos al revés. Entonces la que estamos construyendo aquí, corremos el riesgo de colocar gente porque no paga seguridad social, no le pagan lo que le tienen que pagar. Sí, de goza salario siempre en baja. Exactamente, y entonces impacta esos dos factores, presidente, que son vitales en procura de alcanzar lo que usted ha dicho, que es convertir a la República Dominicana en una sociedad de clase media, presidente. Yo un abrazo para el presidente en el Día de la Amistad, por cierto, ya todo. Pero con ese llamado, con todo respeto, llamado de atención, porque, presidente, peligrosa la situación, peligrosa para todos. Yo te referí ahorita el evento de la apertura de hoy de los campos de entrenamiento de Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto consumen? ¿Tú estás viendo lo de los coreanos, Pedro? Sí, yo lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo. Oye, pero eso es una maravilla, Pedro. ¿te está gustando? Me está gustando. Pedro me llamó. No me digas. Sí, porque yo lo que hago, en estos días para yo no ver algunas cosas que se están viendo en la televisión. Él habla de la Olimpiada de Invierno en la televisión. Lo que hago es que apelo a Netflix y a la televisión y me pongo a ver Los Intocables y toda esa serie buena, bonita. Para despejarme, para no molestar, para estar tranquilo. Pero Pedro me llamó y dice, pero Mozart, pero tú no estás viendo los juegos. Eso es bonito, ponte a ver eso. Anda para el caray, me he puesto a ver eso y eso es una maravilla. Es un disfrute. Eso es un disfrute ver esos juegos de invierno. Orión, y el deporte es tan grande, Pedro. Es tan virtuoso el deporte que ahí están las dos Coreas. Sí. El gordito mandó a la hermanita. Espérate. El presidente, Orión, el presidente de Corea del Norte, tú sabes que acompañó a la hermana menor del jefe de Corea, ¿verdad? A los actos de inauguración de los Juegos. Entonces ellos llegaron ellos llegaron a Corea del Norte y reportaron lo que vieron. Sí. Es lo que dijo el gordito. Es impresionante lo que me han informado. Es impresionante lo que me han dicho que hay del otro lado. El deporte es una maravilla. Un cambio saludos amigos, saludos. Y que luego ustedes están en su chelcha que yo voy a hablar en serio. ¿Cómo le gozo? Dice el control. ¿Qué es lo que dice? Que luego de la chelcha de ustedes, que yo voy a hablar en serio después de este cambio comercial. O sea que todo lo que yo dije con relación a la pobreza... No, yo estoy diciendo lo que dijo el señor, de que después hizo así, como que usted está haciendo la chelcha, que yo. Y tú sabes que aquí se habla en serio. Pero nosotros tenemos, esto es la iglesia en manos del hombre aquel. No, se fue el proveedor de piso de aquí. Sí. Vámonos a un cambio. No vamos a un cambio, dice sí. Vámonos a un cambio y vamos a retornar entonces. Virgen de la alta gracia. Qué bueno es saber que todos ustedes están preparados para escuchar las noticias internacionales
que tenemos para el día de hoy. Gracias por su sintonía. Y estas son: la lucha contra el cambio climático ha puesto el broche final a la Cumbre Mundial de Gobiernos que se ha celebrado en Dubái. 150 países y organizaciones internacionales han viajado a los Emiratos Árabes Unidos para participar en la cita. El ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente dice: hacer negocio como se ha hecho hasta ahora ya no funciona. Las nuevas generaciones esperan cada vez más de nosotros y tenemos que usar nuestras capacidades y las tecnologías para gestionar cada vez mejor nuestras empresas. En lo que se refiere a cambio climático, por ejemplo, usando la inteligencia artificial y aplicaciones inteligentes, eso sin duda tendrá un gran impacto en la forma en que administramos este sector. En esta sexta edición de la cumbre también ha habido cabida para hablar de la exploración espacial. El director del programa Marte 2117 dice: en los Emiratos tenemos una misión llamada Hope, que se lanzará en 2020 y llegará a Marte un año después, en 2021. Esta misión está dirigida por un equipo con una media de edad de 27 años. Una de las conclusiones más importantes de la cita ha sido la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para que no se olvide el impacto social de la innovación. La policía de Israel ha recomendado a la fiscalía la imputación del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, por 2 casos de corrupción, fraude y tráfico de influencias. Las sospechas acercan al mandatario que, por un lado, podría haber obtenido regalos de grandes empresarios a cambio de favores políticos, y por otro, haber buscado cerrar acuerdos con un importante periódico de Israel para obtener publicidad a cambio de poner trabas a la competencia del rotativo. La policía estima en cerca de $250,000 el valor de los presentes recibidos por Netanyahu. El primer ministro pudo recibir puros, champán y joyas por sus supuestos favores. Las sospechas de la policía aumentaron cuando los regalos de un importante productor de Hollywood incrementaron coincidiendo con la llegada de Netanyahu al cargo. La policía de Israel actúa con total independencia del Ejecutivo. Sin embargo, Netanyahu ha tachado la recomendación de una difamación contra él y su familia que terminará por quedar en nada. También lamentó que las cerca de 15 investigaciones contra él busquen sacarle del poder. Kim Jong-un está impresionado con la acogida que Corea del Sur reservó tanto a su hermana Kim Jong-un como al resto de la delegación de Pyongyang durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras recibir al grupo, el líder norcoreano ha dicho que es importante que se siga rebajando la tensión en la península y se mantenga el clima de reconciliación y de diálogo. También ha agradecido a Seúl sus esfuerzos sinceros para hacerlo posible. La visita de 3 días de la delegación norcoreana al sur se considera histórica porque ha propiciado un acercamiento espectacular entre los dos países, así como romper la espiral infernal de amenazas y tensión nuclear de los 2 últimos años. Pero, ¿por cuánto tiempo? Los bautizados como Juegos de la Paz nos dejaron imágenes insólitas, pero los analistas temen que su efecto pase rápido y se vuelva a convertir en enfrentamiento. En cuanto a Seúl y Washington, inician las vastas maniobras militares que cada año enfurecen a Pyongyang. Para Diario de 4 y las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.